Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy continuamos con estos trabajos que hemos estado haciendo sobre la discapacidad, ¿no? Hoy vamos, y en el primer episodio pues hablamos del concepto de discapacidad. Y pues hoy vamos a platicar de un tema que no es menor, que tiene que ver sobre discriminación, sobre capacitismo y cuerdismo, y para eso nos encontramos aquí Cecilia Guillén y su servidor Alfonso Ochoa. Ceci, hola, buenos días. Hola Poncho querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos Igualmente. aquí saludando a todos nuestros auditorios, ¿cómo le dices tú? ¿Podcast qué? ¿Podescuchas o Pod- videoescuchas? Creo que no sería la forma más adecuada para los que nos ven en video. sí, hay que buscar ahí Es que cómo reflejar eso. son términos nuevos, ¿no? Y pues La maravilla de los términos. hoy tenemos un tema no menor, ¿no? Hoy nos hemos propuesto hablar de un tema, creo que de mucha actualidad. Creo también que no ha sido muy bien abordado por las ciencias sociales, por el derecho particularmente, que es el de igualdad y no discriminación. ¿Qué opinas, Ceci? Am, a ver, bueno, es que creo que la sesión anterior lo estábamos platicando cuando hablábamos de porno inspiracional. En México como que nos entró mucho a esta onda de que discriminación está relacionada con estas good manners, así de no me hable feo, no me vea feo, y nos tardamos mucho en discutir las cuestiones estructurales, entonces andamos por ahí muy atrasados. Justo Conapred tiene un librito de Patricio Solís sobre este tipo de discriminación, la estructural, pero es que yo no creo que sea un tipo de discriminación, es que si no es estructural, pues creo que no sé qué sea llamar discriminación a eso, ¿no? Malos modos, gente pelada. Es raro, es rara la relación que tenemos para hablar de todavía de discriminación en esto de discapacidad. Aquí nos arrancamos con lo que hoy por hoy es el texto normativo que está fijando como los referentes en el derecho nacional mexicano y que de alguna manera, por ser la convención más suscrita y todavía con un proceso allí de evaluación de cumplimiento muy amplia, pues creo que la que se está volviendo referente en discapacidad. Porque recordemos que está la Convención Interamericana sobre Derechos de Personas con Discapacidad de los 90, pero esta que es la primera convención de este siglo sobre de este milenio más bien, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Sistema Universal de la ONU. Y esta, entre sus múltiples gracias, habla de la discapacidad y entrando, es aquí como bueno volver a entrar a puntualizar qué es, según este instrumento normativo, lo que tenemos que aprender en el marco de la norma, discapacidad, ¿no? Porque pueden ser muchas cosas en esta polisemia, pero hablando de lo normativo, es este concepto que evoluciona. La convención reconoce que es un concepto relacional, no es algo que le pertenezca a la persona, sino esta forma en que la persona se relaciona con un entorno y ese entorno está dispuesto de tal manera que le niega participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Y aquí entra justo, creo que la carnita del programa de hoy, ¿no? ¿Quiénes son estos demás y por qué es tan importante a la hora de garantizar derechos, ¿no? Fíjate que esta es el inciso E del preámbulo de la Convención de la ONU sobre Discapacidad, pero además tiene una cosa bien interesante. Eh, Aunque algunas acciones en el gobierno mexicano, llámese, por ejemplo, la acción afirmativa que sacó el INE a instancias del Tribunal Electoral, ahí se hablaba mucho de si te autoadscribías, pero medio lo acreditabas con quién sabe qué dios de papel. Este, Ya no sé cómo lo estamos entendiendo en México, porque todavía está en el tintero la NOM para acreditar discapacidad y certificarla. Imagínate lo que tiene de vigencia esta norma del 2008 y apenas estamos verificando esto. Pero es importante porque en la convención para la ONU esto no aplicaba, ¿sabes? Esto de autoascribirse. Hablaba de personas con deficiencias
muy específicas que se iban a determinar con las clasificaciones de salud y de funcionalidad que no emitió otra más que la OMS. Entonces, aquí tiene como una cosa muy interesante de cómo vamos como aterrizando ciertos conceptos y tan los queremos operativizar sin transformar lo que pensamos, sentimos y reaccionamos de la discapacidad, que hacemos estas mezclas, ¿no? Hablando de identidad, pues cualquiera puede adscribirse en los términos en que su libre desarrollo de la personalidad se lo indiquen, eso sin duda. Pero hablando de la aplicación de la norma, pues hay que tener cierta integridad de conceptos y esto es lo que nos dice la convención que es discapacidad. Ahora, si nos avanzamos un poquito, tendríamos entonces que pensar que esto, y aquí, esto acaba siendo una invitación para que vean en video el programa, pero bueno, quienes solo nos escuchan, les comentaré. Estamos viendo una gráfica apoyada en lo que se conoce como los diagramas de Venn, y entonces en este universo de posibilidades, tendríamos que primero preguntarnos si hay algo que no es discapacidad a la hora de pensarnos analizando lo que normativamente nos está presentando el caso. Entonces, pues bueno, estábamos viendo que se trata de personas que portan determinadas deficiencias según la clasificación de la OMS. Entonces, aquí tenemos este primer círculo donde está englobado estas deficiencias. Y como decimos que es relacional, pero que tiene otros elementos, pues estamos haciendo esta mezcla, ¿no? Hay una cosa de barreras en el entorno, llámese físicas, barreras legales también las hay, barreras actitudinales, y esa tiene como su propio espacio, su propio grupo, ¿no? Es una categoría aparte de la de las deficiencias, pero que aquí se están interrelacionando. Juntas, lo que hacen es entrar también a un nivel donde estamos hablando que niega la participación en la sociedad. Esto es entendido como no garantizan derechos humanos. Todos los bienes sociales que hemos construido para garantizar estos derechos humanos no están a disposición de este grupo de personas. Entonces, como estamos hablando que este es un concepto que habla de la relación de los tres elementos, estos tres elementos en el punto donde se unen, donde los tres están presentes en la explicación o en la situación, ahí estamos hablando de discapacidad. Entonces, al centro, con letras rojas, sí tenemos lo que es palabra discapacidad. Ahí donde las tres están presentes, sí hay una situación de discapacidad. No es que haya una persona con discapacidad, hay una situación, ¿no? Entonces, bueno, alrededor de la discapacidad hay 3 puntos azules, porque justo donde encontramos que hay deficiencias, según la OMS, según la clasificación internacional, y hay barreras en el entorno, pero no hay una violación a derechos humanos, quiere decir que no estamos en presencia de una cuestión de discapacidad, estamos viendo un ente distinto que enfrenta barreras, que tiene una deficiencia, pero no hay una violación a derechos humanos. Y yo aquí daría un ejemplo un poco largo, pero me lo voy a permitir para aclarar el punto. Suponte que tú quieres pilotear un avión y dices tú, pero con mis lentes, que es una ayuda técnica para paliar este efecto de la deficiencia con respecto a mi visión, yo no paso el certificado, Poncho. Me dicen, ¿sabes qué, Cecilia? ¿No tienes visión 30-30? Con tus Son lentes. estas estándares con mis lentes. ¿Sabes qué? No cumples el 30-30 con los lentes. Entonces no puedes pilotear. Oiga, pero yo me certifiqué, me está violando mi derecho humano ¿qué sería? ¿Al trabajo? No sé, Poncho, Sí, porque de lo que entra al aquí en trabajo. esta colisión, sí, pero entra en colisión el tema de, sí, pero para pilotear un avión, usted tiene que sumarse a todos los requisitos de seguridad de aeronáutica civil, de aeronáutica del tipo donde estés piloteando. Entonces, no hay no se te niega ese derecho porque este derecho tiene ciertas regulaciones adecuadas a lo que estás operando, que es un avión, un jumbo, qué sé yo, ¿no? Entonces, allí hay como un rollo. Justamente los pilotos, pero son tan cotizados porque tienen un término ¿cómo te diré?
de competitividad laboral, pues muy específica con este tema de la capacidad. Ustedes tienen una capacidad obligatoria para tener un derecho humano al trabajo. Entonces, ahí estaremos en ese primer ejemplo. Sí está la deficiencia, sí hay una barrera legal incluso, pero el derecho al trabajo no está particularmente violentado. A esta persona le tendrás que dar un catálogo de posibilidades para readscribirla, rehabilitarla, qué sé yo, pero de entrada no estamos en una situación de discapacidad. No se le está discriminando por. Ahora, hay otra situación donde podríamos estar hablando del, por ejemplo, otro cuadrito, donde estamos hablando de barreras en el entorno y derechos, no, regrésate, Poncho. El otro ejemplo es barreras en el entorno y derechos humanos. Esta barrera está ahí, sí afecta a los derechos humanos, pero esa persona, si te fijas, no tiene la deficiencia en este esquema que estamos trabajando. Solamente están las dos categorías funcionando, la tercera no alcanza a entrar. Ahí hay 1000 ejemplos. Barreras legales por sexismo, barreras legales cuando estuvo, por ejemplo, el apartheid, el sistema similar en Estados Unidos también con base racial. Sí hay barreras y también hay barreras a los derechos humanos, pero están fundadas en otras categorías distintas que no son las que justifican que apliques esta convención. Tendrías que irte a la convención, no sé, del niño, de las personas racializadas, de la mujer, a CEDAW, pero no esta convención de la ONU. ¿Me entiendes? Porque aquí están las categorías definidas, normadas y cómo deben ser. Tienen que ser las tres. Hay una variante más donde hay una deficiencia según la CIF, hay un derecho humano, pero lo que no hay es el componente de la barrera. Y es justo lo que nos estaremos encontrando tú y yo. Estamos ejerciendo nuestro derecho a participar, en asociarnos aquí, en convivir. Traemos lentes. Los dos tenemos una deficiencia visual, pero la barrera al entorno está paliada a través de una ayuda técnica llamada lentes. Entonces yo ni estoy sufriendo por estar aquí con poca vista, y pues prácticamente hay como formas en las que esta barrera desaparece, incluso para efectos del formato virtual. Entonces, en estos tres ejemplos situados con las tres categorías, pero considerando que en un diagrama de Venn hay un punto en el que alguna no se toca, allí estaremos hablando de situaciones en las que esta convención estará sucediendo, pero esto no es ¿cómo te diré? Un acto que requiera la aplicación de la convención. Ahora, esto es muy complicado porque te deja allí fuera las personas que tienen el fenómeno que ahora se llama long COVID, el COVID de larga duración, las personas, por ejemplo, que tienen estas mastectomías, que son estas operaciones donde se les estirpa el seno, y muchas personas pues, sobrevivientes de cánceres distintos. Ahí la estrategia es ir a recurrir justo a la Convención Interamericana, porque esa habla de la discapacidad percibida, no solo de la verificable conforme la CIF. Entonces, ahí es donde entramos, te digo, en este juego de, pero bueno, ¿cuál es la norma que más me protege? Oiga, pues no, usted no tiene una chichi por culpa del cáncer, pero aquí no dice nada de sus derechos, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que buscar, si el interés es proteger, garantizar derechos humanos, cómo complementas una norma con otra, aunque no olvidemos. En términos específicos, la de la ONU no abre la puerta a esas autoascripciones, sino a que la deficiencia debe estar certificada, detectada con las reglas que aplican a la clasificación internacional de la funcionalidad, que a su vez tiene relación con la clasificación internacional de la enfermedad. Estas son críticas, esta evidencia que te pide dura para detectar la deficiencia, es una de las críticas que se le han hecho al modelo social que implementa esta convención. Este instrumento, aunque habla de avanzar al modelo social, no niega que tal vez para fines de gasto y para cuestiones programáticas tiene que irse a buscar el dato duro médico. Y eso hace que siempre esté en tensión a avanzar del modelo médico, patologizador, asistencial y patriarcal hacia un pretendido modelo social y de derechos humanos. ¿Cómo ves, Poncho?
¿Ya te Ahora, mandé? creo que también es una cosa importante para los que no están metidos mucho en el mundo del derecho, es que hoy estos tratados internacionales y esto de derechos humanos adquieren una categoría fundamental dentro de nuestro orden constitucional, es decir, se forman parte del bloque de constitucionalidad, son cosas que pueden ser exigibles y en este sentido, una de las virtudes que podríamos exigir a partir del artículo primero, párrafo segundo, es que el juez haga un ejercicio del principio pro persona, ¿no? Es decir, si no hay nada en nuestra legislación, el juez tiene que optar por las cuestiones de derechos humanos. Entonces, creo que toda esta explicación que has hecho sobre este cuadro es muy importante y no es lejana, o sea, aunque en el título aparece derechos humanos, debemos de entender que estos derechos humanos están firmados por tratados hechos en los que participa México y en donde hay una obligación por parte del Estado mexicano de sujetarse a estos principios. Hace como unos 6, 7 meses, un exalumno mío logró una jurisprudencia muy importante en la Corte, en donde obliga que los tratados de los derechos humanos, los tratados que están firmados en materia de derechos humanos, que son cualquiera en donde hay una cláusula de derechos humanos, con la ONU, tienen obligatoriedad en nuestro Estado-nación. Entonces, la autoridad no puede salirse de ese ámbito, tiene que ejercer control de convencionalidad y aplicarlo en un momento determinado, ¿no? Eso es lo que a mí me parece Pues interesante sí, de esta cosa. este diagrama lo trabajé yo para... Sí, perdón. Decía Ceci. No, ciertamente es muy importante, es importante lo que dices, Porcho, porque esto no es allá como que un documento bien intencionado, lejano del derecho internacional, que qué bueno que así se haga en otros lados. Esto, bien dices, ahora forma parte de este bloque que tenemos en la Constitución y además en alguna medida se ha ido armonizando, que es una obligación que establece también la misma convención, se ha ido armonizando en la legislación en México con algunas desarrollos muy torpes y con algunas cosas pues bastante negociadas a como en realidad lo queremos aplicar, ¿no? Este diagrama lo preparé para un texto que se coordinó por B. Ramírez en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Es un texto de 2020 que se titula Solamente sus fantasmas las visitan, que es sobre personas en el encierro carcelario por discapacidad. Entonces era importante empezar a hablar de quienes están adentro por discapacidad. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de incluirnos en la sociedad, pues en ocasiones estamos pensando en cosas que nos facilitan la vida, justo como ser aceptados, que nuestra diversidad no justifique un voltearte a ver feo, que no te quieran tocar, pero también hay que recordar que hay derechos muy fundamentales, derechos humanos y libertades fundamentales que sí se niegan en función de la discapacidad y que desde el derecho tenemos arrastrando pues desde tradiciones que influyen en nuestro derecho nacional, como es el derecho romano, el germano canónico y todo este conjunto, pero que del derecho romano nos hemos traído instituciones como la interdicción y la inimputabilidad, bueno, y después lo que se entiende como inimputabilidad, no necesariamente del mismo origen, pero con la misma base ideológica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando estemos hablando de esas cuestiones de discriminación, insisto, no es nada más pasarla muy mal porque alguien te está viendo como, ¿cómo te diré? Como un Como un ser sujeto extraño. diferente. Sí. Sí, o sea, no es nada más, la convención, como vimos en el capítulo pasado, la convención habla acerca de reconocer la diversidad humana como un fin jurídico a proteger, pero no es solo eso, es cómo los gobiernos eluden y la sociedad naturaliza que no se cumplan con las expectativas que marca esta norma para justo erradicar la discriminación. Ahora en la Corte están sacando una cosa bien rara de que hacer juicio de divorcio con perspectiva de discapacidad. Güey, pues será con perspectiva, no sé, de igualdad, de no discriminación, porque la discapacidad entendida como lo plantea la norma es una opresión, una discriminación, no una situación del ser humano.
no es como decir ser niño, ser mujer, que aún eso también tiene su, su concepto complejo, ¿verdad? Pero bueno, si quieres nos vamos a la siguiente, Poncho. Bueno, pues este instrumento justo no se plantea ser un instrumento programático, que era tal vez el límite que sí tenía la Convención Interamericana de se garantizará el trabajo, se garantizará la salud. En este en particular dicen, hay discriminación en el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, todo esto, ¿no? La movilidad. Entonces, en el artículo 5, pues establece las bases de lo que debería entenderse como la situación en que las personas con discapacidad eh, tendrían esa expectativa frente al Estado o nación, ¿no? Y entonces, cuando hablamos del artículo 5, estaríamos pensando que hay que ir a ver qué es lo que quiere el Estado, ¿no? Y lo que hacen los estados como el mexicano, que firman esta convención y su protocolo para verificar su cumplimiento, es reconocer que las personas son iguales ante la ley, que las personas con discapacidad tienen derecho a beneficiarse de lo que una ley está planteando para toda la sociedad. Y bueno, a la misma Qué es raro, protección. ¿verdad? Qué raro tener que afirmarle a una persona que nace con una discapacidad que tiene derecho a beneficiarse. Yo creo que ese argumento inclusive es discriminante, pero bueno, ahí la dejo. Para mí es discriminante. Bueno, Poncho, es que es como muchas cosas en la vida, es una incomodidad que tienes que enunciar, porque la realidad es que las barreras legales, actitudinales, están puestas ahí de manera que no te puedes beneficiar. Y se acumulan, se acumulan. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las cosas que, por ejemplo, te van a hacer ruido es que en su cuarto apartado de este artículo habla que no es discriminatorio las medidas específicas que sean necesarias justo para acelerar o lograr la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. En general se refiere a las medidas, a las acciones afirmativas, pero esas acciones afirmativas y estas medidas de, oigan, les recuerdo que estos güeyes tienen derecho a beneficiarse de la ley, es bien real, Poncho. O sea, a ver, te pongo un ejemplo real, 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 real. En México tenemos servicios de movilidad masiva, el metro, el metrobús, en la particular en la Ciudad de México. Y antes no teníamos una ley de la movilidad para que esto fuera seguro. Era un servicio que dábamos por un hecho que tenía, entre comillas, que decía con determinada calidad, ¿no? Y no nos habíamos cuestionado que eso era un derecho humano, un derecho que no estaba en la Constitución, pero que era el derecho humano a la movilidad. Sí estaba en la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas, pero no se armonizó en México. Ahora, si tú te subes al Metrobús, por ejemplo, el que instalaron en Reforma, al chofer le da mucha flojera orillarse bien, 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 bien a la rampa de acceso, que es la rampa que garantiza que una persona usuaria de silla de ruedas puede ingresar a la unidad rodando autónomamente sin que o nadie la empuje o sin que nadie la cargue. Pero si el chofer no le da la gana pegarse bien, aún visualizando que ahí está la persona al frente de la fila, ya valió gorro. Y el problema es que ahí luego cuando van y reclaman y dicen, oye, es que ¿por qué no se quiere acercar? Ah, es que fíjate que hay un rollo allí de eficiencia, es que me tardo, es que qué lata. Para ese tipo de actitudes es para las que resulta ser necesario en esta norma decir, oiga, nada más le aviso que tienen derecho a beneficiarse de lo que dice la ley. Pero ¿sabes qué? Es Porque que se les olvida, Poncho. pero es que mi argumento es que son ciudadanos. Es decir, no es que tengan derecho a beneficiarse, ya está otorgado, más bien tiene que otorgárseles el mismo trato a que cualquier otra persona que se beneficie de la ley. Es decir, esta parte que tú dices de tienen derecho a beneficiarse, híjoles, pues, yo te diría que es una tautología, pues claro que sí tienen derecho a beneficiarse, pues son ciudadanos, ¿no? Es ¿Sí que me esa es la explico? parte bonita que trae, esa es la parte bonita que trae el estudio de esta convención, porque no es declarativa. Por ejemplo, si yo te digo, en el Código Civil hay un procedimiento para hacer esto que después se conoció como el divorcio express, ¿no? El divorcio incausado. Está fabuloso, pero
¿cómo accedo a ese beneficio si voy al juzgado y no hay un intérprete de lengua de señas que me permita hacer con mucha eficiencia y celeridad este divorcio express? Entonces, lo que te dice la convención es, este artículo 5 lo tienes que leer en conjunto con el artículo 13, que habla de ajustes al procedimiento, pero también lo tienes que leer con el artículo 9, que habla de accesibilidad, y con el artículo 2, que habla de lengua y de señas y de valor cultural de las señas. Entonces, te traza un universo súper complejo donde no se trata solo de decir, como la Constitución mexicana, de todos son iguales. Lo chido de la convención es que te dice qué herramienta tienes que aplicar para que ese derecho esté garantizado. Entonces, pues te dice, tienes derecho a beneficiarte. ¿No sabes cómo? Vete a leer el artículo específico. Pero eso yo creo que lo vemos en otra sesión, Poncho, porque no es la única herramienta que trae la convención. No, Habla de ajustes razonables, de ajustes al procedimiento, de apoyos para adhesiones jurídicas. Entonces, es un instrumento muy rico que desafortunadamente en México se ha simplificado a háblame bonito, no me discrimines viéndome feo, volteame a ver, dame visibilidad. Y es más complejo que eso, porque además somos una sociedad no solo marcadamente desigual, sino una sociedad que ha encontrado maneras, no sé, para preservarse ontológicamente, de normalizar esa desigualdad. Entonces, pues esto es lo que trae el artículo 5, donde tienes el derecho a beneficiarte de la ley. Tienes obligación, como Estado, de prohibir la discriminación por esos motivos de discapacidad. Tienes de obligaciones de dar protección legal específica y efectiva. Y bueno, y una cosa que dice también la convención es que un motivo de discriminación es negar los ajustes razonables. Tienes que encontrar maneras de garantizar que se garanticen los ajustes. Pero yo aquí en México, cuando un funcionario lo escucho decir, y se consideran los ajustes razonables, madre mía, digo, es de los que no saben qué dice la convención. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar en otra sesión sobre el diseño universal, pero ahorita avancemos con que el artículo 5 trae prohibiciones, enuncia específicamente derecho a beneficiarte y habla de que las acciones afirmativas no discriminan a quienes no tienen discapacidad por las razones justo de que lo que se requiere es desactivar esta situación de opresión. Y una cosa que no dice la convención, pero creo que es conveniente retomarla, si no me equivoco, eso es algo que leí en el texto que mencionaba de Patricio Solís, es que, bueno, la discriminación puede ser de muchas formas, pero cuando es estructural, lleva dinero. Entonces, pues bueno, siempre es bien bonito recordar que en esto de discriminar, Poncho, tú, yo, todos juramos que no discriminamos. No es que yo no discrimino, yo soy muy consciente y ya tomé mi curso de sensibilización y tuve un alumno y tuve un sobrino y yo, que no sabes, pero tuve una prima. Todo el mundo te dice, neta, 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 yo no discrimino. Pero estamos hablando que en México la discriminación puede ser por intención y también por resultado. Y en esta cosa bien actitudinal, tenemos situaciones de la convivencia hasta en los lugares más festivos, donde nos sale de la almita esto que en realidad pensamos y sentimos sobre la discapacidad, que es una cosa que nadie le desea a nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, para quienes nos están viendo en video, pues nos tendremos que apoyar en esta imagen. Son dos mujeres muy felices en una fiesta de baby shower. Y entonces yo los invito a trasladarse a esa fiesta donde están recibiendo este bebé. Y como sociedad ya hemos avanzado en descartar el sexismo. Ya no decimos, ¿qué prefieres, niño o niña? Nada, si quieres niño. No, no quieres niña. Y entonces alguien muy equilibrado dice, no importa que sea niño o niña, aunque venga bien. Esa es una actitud, híjole, todavía nos toca decir que muy comprensible, ¿no? Pero eso no es una actitud, una convivencia que cumpla con los principios de la convención, de este tema de derechos humanos, de no discriminación, donde habla de reconocer la diversidad humana de este ser en camino como algo que va a ser reconocido, deseado, valorado y garantizado en cuanto a las necesidades que va a requerir atender,
por esta diversidad. Entonces, esta es una manera de discriminación que te la encuentras en estas fiestas con singular alegría. Esa es una manera bien cotidiana de discriminar a alguien que ni siquiera está aquí, pero que ni siquiera quieres que sea considerada en este universo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De las 3 categorías de la deficiencia, pérdida de derechos humanos y enfrentar barreras. Y creo que es algo que hacemos de manera inconsciente, ¿no? Muchas veces, no deparamos en estas formas, digamos así, matizadas, suavizadas de discriminación, que evidentemente, pues muchas veces no las reconocemos y que sin duda alguna sí afectan nuestras relaciones entre personas, ¿no? Sí nos marcan. Yo te digo, pues todavía podemos decir que es lo normal, o sea, yo te deseo que venga bien. Está cabrón. Este fenómeno tiene su nombre y bueno, es muy interesante que Fiona Campbell, cuando estudia el mismo concepto y cómo funciona, te dice que hay una forma compleja de nombrar el capacitismo. A ver, en alguna manera de generalización, en alguna manera de darle sentido y contenido al concepto, se dice que capacitismo es el nombre de la discriminación por motivos de discapacidad. Eso, digamos, nos serviría para ponerle un nombre frente a racismo, sexismo y otros ismos que nos encontramos ahora un poquito más avanzados en conciencia. Pero eso, digamos, que nos sirve si solo queremos ir a leer la ley de la ley federal contra la discriminación, esta del CONAPRED o la local, pero no nos dice qué pasa con el fenómeno. Entonces, pues bueno, aquí otra vez en la imagen, yo recupero este cartel que hizo Copesor hablando de cómo las feministas lucimos de diferente manera, ¿no? Porque creo que siempre hay que remarcar esta diversidad humana y diversidad de recursos a los que además la persona, por creatividad o por necesidades no atendidas, pues requiere también hacer una exigencia al Estado. Y pues vean el cartel, está muy chulo, está en el video cuando nos vengan a ver el video. Pero ya entras También al lo tema del presentamos en el video capacitismo. pasado. Sí, está chido. Yo siempre voy a encontrar manera de colarlo. Me van a disculpar, pero es que es una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Y lo pongo aquí porque justo esta evidencia de la diversidad es la que el capacitismo se empeña en negar. Entonces ya le puse nombre a, si hay racismo, pues estamos hablando de barreras para personas etiquetadas en función de esta cosa llamada raza, ¿no? Que no existe. Si hay una barrera a los derechos humanos de las mujeres, es en función del sexismo. Pero cuando estábamos hablando de qué pasa aquí con las personas con discapacidad, Fiona Kumari Campbell dice que es un conjunto de suposiciones, conscientes o no, y prácticas que promueven el trato diferencial o inequitativo a las personas debido a discapacidades reales o supuestas e incluso percibidas. Yo aquí remarco los plurales, ¿no? Porque también hay una cuestión también muy sobresimplificadora de creer que una persona solo es ciega, solo es sorda. No, pues nos atraviesan procesos distintos, tanto de salud y funcionalidad, como además el proceso de envejecimiento que enfrentamos todos. Una de las cosas que a mí me Entonces, parece interesante es que ella en esta primera parte dice, bueno, le interesa conocer cómo la gente piensa, siente y habla del otro, ¿no? Es decir, o sea, del otro, entiendas el otro con la persona con discapacidad, ¿no? Es decir, cómo algunas veces las personas que no tienen discapacidad alguna hablan del que tiene la discapacidad. O sea, yo, por ejemplo, lo he visto con algunos alumnos cuando, por ejemplo, dicen, es que el maestro está viejito, ¿no? Y entonces se le olvidan las cosas. Entonces, ya ahí tú ya estás dando una forma de pensar del otro a partir de tu propia circunstancia. Y esto puede ser peligroso, es decir, es muy importante, decía Campbell, que es muy importante cambiar el focus, ¿no? de esta discapacidad para tratar de investigar y entenderla. Es decir,
La onda es investigar y entenderla, no es nada más decir, es que el cieguito, no, es más bien, entiende qué es la ceguera, entiende los problemas que tiene la ceguera, ¿no? Y empecemos a buscar problemas para poderlos recibir. O sea, ella, creo que me parece muy interesante, ella, si más no me equivoco, es cuadraplégica, ¿no? Y una de las cosas que ella observa es que no se han establecido relaciones tan siquiera cercanas, ¿no? Para tratar de explicar la enfermedad de las personas, ¿no? Entonces dice, hay conexiones falsas entre lo que la gente dice y la discapacidad que una persona tiene. Entonces, lo que tendríamos que empezar a buscar es precisamente esa conexión verdadera entre lo que la gente dice y la discapacidad que se está hablando, ¿no? Y porque además aquí, una cosa que Campbell creo que, ay, donde te das cuenta que nuestro instrumento federalista de la ley para erradicar la discriminación, es cuando dices tú, ok, hay que echarle más cabecita, hay que problematizarla más. Porque efectivamente, ¿no? Tendríamos que cuestionarnos estos impulsos de punitivismo y los vamos a multar porque le dijeron cieguito al muchacho. Pues bueno, ¿cómo no metes el punitivismo ahí como última ratio? Eh, pero también cuando te dice, y entonces lo que va a haber es una estrategia de educación. Y eso, ¿cómo lo operas todo el tiempo, sabes? Te pongo un ejemplo. Yo puedo dar un curso con los policías del metro, con la policía industrial bancaria y decirles, no se dice persona con capacidades diferentes, se dice persona con discapacidad. Y entonces ya todos hacen sus 100 planas y sus 1000 hojas se dice persona con discapacidad. No se dice persona sordomuda, se dice persona sorda. Y ya, salen muy letrados en ese sentido. Pero si tú vas al metro y las escaleras eléctricas no funcionan, los elevadores están miados y no funcionan, las estaciones son unas escaleras inmensas para subir, como no sé, las de Coyuya. Que es la escalera al cielo, Pues, mano, las del auditorio, que fue escalera al cielo. esas escaleras, sí, no, ¿quieres cantarla de sí? Esa canción justo, escaleras al cielo. Sí, sí. ¿Qué va a hacer el policía? ¿Cargar a la persona todo el tiempo? A ver, momento. El policía está allí para cuestiones de seguridad. Qué bueno que tenga la conciencia de apoyar a la persona con discapacidad, pero él no es una persona de apoyo de tiempo completo. Y entonces, pues, es muy cuestionable que por falta de atención a cuestiones estructurales, te agarres a un empleado precarizado a que cumple una función y salgas como secretario ayer salió Omar Harfuch, ¿cómo se llama este señor de aquí de Ciudad de México? Fush. A decir, sí, Harfuch se llama. Sí, Y Harfush. entonces pongo en Twitter que felicito a fulano y hasta se ha ganado un ascenso y sacan una foto de un policía de la bancaria cargando a un chico con discapacidad en las escaleras enormes de que puede haber en cualquier estación del metro. Esa es una cuestión de mucha conciencia del oficial de policía y yo lo felicito. Pero hay que recordarle al metro que nos hagan los ausentes. ¿Dónde están las escaleras? Ahí donde está la rampa. Que aparte es muy Porque peligroso entonces, cargar a una persona en esas escaleras, no son unas escaleras amplias, es bastante peligroso, ¿eh? Poncho, además de que es peligroso, la persona tiene derecho a su autonomía, obvio, la seguridad y la eficiencia en moverse. Porque el Claro. día que no está el policía o no están tus 4 cuates o 3 samaritanos que te carguen, ¿qué haces? Y en Eh, ese caso eh, se ve que venía apoyando a una mamá, probablemente con una carriola. Las carriolas como ayuda técnica para menores de edad o para personas ya no de talla, no sé, de 5 años para abajo, ya una talla mediana o grande en silla, ¿cómo se llama? En carriola, son caras, Poncho. Entonces, hay cuestiones en las que justo lo que te dice Kumari es esto último, ¿no? Justo cómo le das esta buena onda a pensar en la producción
el mantenimiento y la operación del capacitismo. O sea, esto que hizo Harfush está chido, qué bueno que lo van a promover al poli, se lo merece. Pero justo eso es capacitismo porque es una manera donde se mantiene, se opera y se reproduce el capacitismo. ¡Ay, no hay escaleras! Bueno, pues búscate un policía caritativo igual. De alma noble. De alma noble. Cosa complicada en una corporación con diversidad propia, con capacidad muy heterogénea de respuesta, donde justo no tiene un mes que en el Metrobús un policía fue cesado porque no solo tuvo limitaciones para comunicarse, él como policía, porque él era el que estaba allí operando como autoridad, con un par de personas sordas que querían usar los servicios del Metrobús. Poncho escaló el incidente a que a uno, bueno, lo sometió del cuello y al otro le rompió el brazo. El otro capacitismo también, tan lo produces, lo mantienes y no encuentras estrategias para erradicarlo efectivamente, porque lo has problematizado, bien analizado, es que entonces, pues acá uno lo festejas y al otro, ¿qué haces? ¿Lo corres? Ahora, Los dos tienen derechos laborales de permanencia y de capacitación. Lo que tienes es que pensar, carajo, como institución, ¿qué está fallando estructuralmente? Que en un lugar los pateas y les rompes el brazo y en otro lugar los tienes que cargar. ¿Qué haces, Poncho? Esto Campbell le llama, Campbell lo que entiendo es que ella dice que tenemos que cambiar la forma en que pensamos las discapacidades, ¿no? Que eso urge, porque algunas veces hay una especie de desconfort con las personas con discapacidades, ¿no? Como que no las vemos igual, exageramos la idea de sus discapacidades entre nosotros, y esto, pues, dice, necesariamente tiene que llevar a un cambio en los estudios sobre discapacidad. Ella usa un término que yo creo que está muy padre para esto, porque también trabaja sobre derecho, también ella hace aportes sobre derecho y particularmente sobre estudios críticos de la raza con personas de discapacidad. Y ella le llama esto sombras normativas, ¿no? Que me parece muy interesante el término, ¿no? Es decir, esta idea de que en el ejemplo que ponías de este muchacho que lo cargan para subir, ahí hay una sombra normativa. Sí, está bonito que el policía lo haya ayudado, qué hombre tan noble, ¿no? Sí merece un reconocimiento, pero ahí hay un incumplimiento por parte del metro. O sea, ahí hay algo que estuvo mal, o sea, porque no, de entrada no tenía que pasar que lo subieran cargando, el metro no hizo algo, ¿no? Es decir, muchas veces, inclusive las mismas instituciones, se aplauden o se autoelogian, ¿no? Sus esfuerzos, ¿no? Lo que ellos hacen, a partir de que piensan que ellos están logrando algo mejor, pero a partir de darles un trato diferenciado a las personas. O sea, de hecho, una de las cosas cuando me platicaste de ella, una de las cosas que hice fue buscar, y ella tiene un canal muy bueno en YouTube. Lamentablemente no tiene, ¿cómo se llama? Los textos en español, ¿no? La cuestión en español. ¿El subtítulo? Ahorita te lo paso, es el canal de ella, ¿no? De Fiona Kumari Campbell, y ahí se avienta varias conferencias buenas, la verdad, muy interesantes. Ahorita se los enseño a la audiencia para que lo puedan ver. Y para ti, aquí está. Ese es el canal de ella. Bueno, y Kumari además sube a su cuenta, donde sube sus investigaciones, sube sus PDFs. La verdad que está muy comprometida en los trabajos de los estudios críticos de la discapacidad. De hecho, su labor, es importante aclararlo, que ella no es nada más así como alguien que anda ociosa por ahí. Ella trabaja en este círculo de trabajo conocido como los estudios críticos de la discapacidad, donde en este mismo texto lo hace, pero además sus interacciones también en el plano de lo interpersonal. Pues esto, ¿no? Lo que nos hemos planteado, Poncho y yo, hacer diálogos, y por ejemplo, ella cuando retoma a Michael Oliver, que es un sociólogo, el que hablaba de la sociedad que discapacita,
ella empieza como a pensar, justo es que como dice mi cuate Oliver, pues hay que pensar en esta teoría de la discapacidad, donde lo que se hace es pensar la discapacidad como una tragedia personal, del ámbito, así que pues del individuo que tiene nombre y apellido, no de la sociedad en su conjunto, que es el reto real, ¿no? Ah, ahí lo tienes ya el canal, perdón. Sí, no, y miren, está aquí, pueden ver con diálogos. Está muy bueno el canal. Tiene pocos videos, son breves, no crean, híjoles, ahí me voy a quedar 10 años. Son breves, pero es interesante para escuchar la propuesta que ella hace sobre discapacidad y sobre el entendimiento de la capacidad, de la discapacidad. A mí me pareció muy interesante, más este argumento de sombras normativas, ¿no? Es decir, esta idea de que muchas veces cuando favorecemos el capacitismo, lo que estamos también propagando es la existencia de sombras normativas, que la ley no cumpla con lo específico. Cuando alguno, por ejemplo, pensemos en chavos de la facultad, que son luego muy nobles, son chavos de preparatoria, llega un compañero en su silla de ruedas y todo mundo lo quiere ayudar para subir las escaleras, qué chido por ustedes, la verdad, porque es buena onda, pero ahí hay una sombra normativa, porque la autoridad, la institución tuvo que haber puesto una medida para que esta persona llegara a su salón sin la ayuda de ustedes, no es sin la ayuda de nadie. Ahí se favorece el capacitismo. Cuando tú, por ejemplo, tomas del brazo a un ciego para llevarlo a su salón de clases, también qué buena onda que lo haces, pero estás favoreciendo capacitismo, porque los salones tendrían que tener un sello o en braille para que supieran que era el salón. Es decir, son cosas en donde estamos tratando al discapacitado como si fuera un pequeño bebé, ¿no? Una persona que nosotros queremos proteger, cuando en realidad no es la forma de protegerlo, sino respetándole su autonomía, ¿no? La persona con discapacidad deviene discapacitado, no por su identidad ni por su condición de salud, sino por el entorno donde, ¿cómo te diré? No es funcional. Donde no se dan esas condiciones adecuadas y donde además ni siquiera tenemos una idea clara de qué es lo que requerimos. Por ejemplo, aquí, qué bueno que regresaste a la imagen del cartel de Copesor, de mis queridas Copesor, porque justo aquí estamos viendo que algunas estrategias, por ejemplo, para movilidad, están teniendo que requerir un diseño. Ahora, ¿por qué tenemos tan normalizado que estos sean solamente artículos, dispositivos importados? ¿Y por qué no revisamos qué pasa, qué políticas tiene la General de Aduanas para este tipo de procesos? Incluso cuando decimos, mira, pues ahí viene en el metro esta persona, pero cuando llega en su vehículo, has de ver, en México es una, aunque sigo simplificando, no deja de ser un acto heroico y conseguir a Estados Unidos un vehículo adaptado, Poncho. Es complejo y eso es otra vez hablar desde el privilegio de quienes pueden adquirir un vehículo de esas características. Luego entonces como sociedad, una sociedad capacitista es la que dice, bueno, pues qué pena que Cecilia se compre su cochecito cuando pueda, que le eche ganas, que la vida, ¿no? Y si no, pobrecita, en lugar de cuestionarnos qué nos falta en el transporte público para este tipo de realidades más sostenibles y además muy eficientes para la movilidad de la persona, que requiere inversión, porque entonces ahí es donde decimos, ah, sí, pues hágase en las, como dicen aquel, en la yunta de mi compadre, porque para eso se requiere pagar impuestos. Entonces, es triste, no, y esto no es un discurso neoliberal del financiamiento, es un discurso de lo más clásico de cuánto nos cuesta la desigualdad, ¿no? En este tipo de cuestiones. No es para donde se va Fiona en este texto. A mí me parece muy interesante cuando habla de cómo problematizarlo. Nos dice, ok, vamos a olvidarnos del presupuesto y otros rollos y hay que pensar en qué se hace desde el mismo concepto de qué es, cómo nos relacionamos. Entonces, cuando decíamos que la discapacidad es un concepto relacional y estamos hablando de que esto interacciona con leyes, bueno, vamos a olvidarnos de las leyes un ratito, de las relaciones. Fiona nos dice, oigan, pues es que una de dos, o interacciones con tus pares, con personas con discapacidad, o interacciones con personas
sin discapacidad. Y Poncho, ¿no sabes qué complicado es que la gente no diga, pues con personas normales, ¿no? ¿O cómo se dice? Pues Pues sí, no, usted no es con normal. personas. Yo nada más dejarían con personas. Sí, pero es así como, entonces, ¿cómo se dice? Bueno, si tanto le urge una categoría específica como para la lógica, pues personas sin discapacidad. Pero hay esta inercia en nombrarse personas normales, y esto tiene que ver justo con lo que Robert McRuer, otro cuate de Fiona, que ya también dialoga en sus textos y en sus actividades. McRuer lo que dice es hay una capacidad compulsiva. Esto significa que estamos obligados, que es obligatorio tener capacidad. Y entonces, pues es una cosa que tú quieres certificar todo el tiempo. Te supone habilidades, te supone no barreras frente a tus derechos, pero es una cosa que tú esperas ver en tu entorno, ¿no? Esto de la compulsión entendida como una obligación, algo que le demandas al otro, entonces no te gusta verlo, te es chocante, asumes que puede ser peligroso, y entonces ahí, ya andamos acá en los contextos de la discriminación. Todas estas barreras no son aisladas, no, hay una exclusión social, esto nos lo inventamos ya. ¿Qué será, Poncho? ¿Más posmoderno este rollo? Sí, sí, Pues ya totalmente. cuando nos sentimos posmodernos, ya andamos hablando de exclusión social. Y decimos que es un resultado de la acumulación de barreras. Estas de las que nos venía hablando la convención y otras más, ¿no? Y entonces, pues ahí impide esta participación. Entonces, pues bueno, ahí tendríamos que estar hablando cuando es la desigualdad de trato, ¿no? Pero esta además incide en la obtención de estos bienes y servicios colectivos, como lo que mencionábamos, ¿no? Movilidad, acceso a justicia. Y aquí es donde me quería yo volver a remarcar, ¿no? Por un lado tenemos esta discriminación, la de trato, la desigualdad de trato, pero cuando estamos hablando de un trato que tiene relación con bienes públicos, en los que debería haber dinerito, hay una opresión cuando se dispone de los recursos económicos. Esto es ya lo que se planifica, lo que se financia del presupuesto público. Y entonces cuando Claudia Sheinbaum con su señora no sé cuál del metro no le meten lana a los elevadores, a las, ¿qué te gusta? A las escaleras eléctricas, ahí la discapacidad, no estamos hablando solamente de un fenómeno de discriminación, estamos hablando de políticas de opresión, donde lo que te dicen es ¿sabes qué? Yo me compro la idea de que la capacidad es obligatoria, así que el que no, se la pela, ¿no? Entonces planificas y financias pensando que no importa. Y pues bueno, cada vez vemos más estos procesos en los que la misma ley trae en su transitorio esta ley se va a pagar sin recursos. Chingue, ¿cómo va a ser eso? Con buena voluntad, con sonrisas. Con buena voluntad. Exactamente. Y ya vimos que decía Estela, en el programa anterior que estuvimos hablando del porno inspiracional. Ese porno es necesario porque nos hace sentirnos bien frente a la opresión que tenemos enfrente. Pero es que fíjate Ese es el esto, efecto. el gran problema es, por una parte, la autoridad sabe que se está cancelando derechos a unas personas. Pero por el otro lado, pues como que las personas se sienten bien, ¿no? Es decir, mira, cualquier beneficio que se le pueda dar, más allá de pensarlo como, oye, cada vez estamos resarciendo todas esas omisiones en derechos a las personas, lo piensan como, mira, se preocupan, ¿no? Ese yo creo que es el gran problema. Stella Young decía, lo retomábamos en el podcast anterior, Stella Young decía, pues es que aunque me mires como inspiración o en otro sentido me estés dando una desigualdad de trato, en las dos situaciones lo que no me garantiza son derechos. Que me veas lindo no se convierte en un libro en braille, que me veas como alguien que te inspira y te hace sentir bien, pues no. El ejemplo que poníamos del señor Harfush, viendo conmovido gran policía que le voy a dar un gran premio, está bien, eso es porno inspiracional. El señor se estaba sintiendo bien de ver a un policía hacer algo en lugar de ir a mentarle el disco
y decir, oye, mis policías Puso en están a riesgo a mi mi cargo, policía. tienen derechos laborales. Puso en riesgo a mi policía. Claro, ¿dónde está el oficio? O sea, oiga, ¿usted por qué no le ha mandado un oficio a la Contraloría del Metro para decir, oiga, mis oficiales tienen alto honor y cumplen, pero no están, pues no están para suplir no lo que requiere la persona, no están para suplir los rollos de planificación. No es justo ni para el policía, ni para el niño, ni para la mamá, ni para nadie en esa fotografía de las redes de Harfush, que alguien miserable en el metro planificó y financió, calculando que a ver si un buen policía se atraviesa por ahí. Eso no puede ser, Poncho. No, es que la Eso verdad es estuvo mal. muy... Pero fíjate, de Eso la es nota no se donde... rescata que hicieron mal a alguien. O sea, de la nota no rescata a la gente, oye, hicieron mal estas personas, ¿no? Ah, bueno, si buscas ahí en la nota en el Twitter de Harfuch, yo sí le puse que vaya mucho a la fregada, que felicitamos al policía, pero que la movilidad a que tiene derecho este niño y su acompañante es a la movilidad segura, eficiente, oye, y con autonomía, ¿por qué no? Claro. Da gusto, yo no digo, o sea, yo creo que es como, tú ves en la foto la cara de la mamá y pues claro que está contenta, pero, pero bueno, o sea, yo creo que son Pero esas está situaciones en contenta las por la que bondad sí, del policía, no por la satisfacción de que el Estado le ha respondido. Yo te lo diría así. no, El no, Estado no no. respondió. Y entonces tenemos esta solidaridad a pequeña escala que nos agota y que después no nos da para comprender otro tipo de complejidades, porque entonces tenemos que la discriminación es formal, sustantiva, justo cuando está en la norma, que es cuando se le llama formal, y cuando es sustantiva, que es material o de facto. Y pues ahí estábamos viendo no una norma que dijera, se prohíbe al niño de 14 años que no trae su cuerpo obligatoriamente capacitado, se le prohíbe entrar. No, eso no lo dice. No es como aquellos letreros en las cantinas de se prohíbe la entrada a militares, mujeres. No, 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 no está prohibido entrar. Pero de facto no hay condiciones para que él entre. Y entonces estamos hablando de diferentes formas de discriminación. ¿Por qué? Porque en este caso, el niño que trae un cuerpo que no cumple con la norma de capacidad para moverse sin necesidades adicionales que cumple el Estado, él directamente está resintiendo esta discriminación. Su mamá, supongo yo que su mamá, porque también las redes luego son muy limitadas, muy pinches, pero las redes sociales no necesariamente apoyan a las familias en forma muy extendida. Si esta era su mamá o era su familiar que tú gustes, ella estaba resintiendo la discriminación de forma indirecta. Entonces, en realidad allí había dos personas resintiendo esta situación de discriminación, una en forma directa y otra en forma indirecta. Entonces, esta persona que estaba ejerciendo como su acompañante, su persona de apoyo, estaban siendo discriminados. Y de alguna manera, Poncho, muy inconsciente, el policía también estaba resintiendo tener que hacer una actividad adicional, incluso como dices tú, los pone en riesgo a todos por estas necesidades no atendidas por el Estado, no financiadas. Entonces estamos hablando ya de una discriminación sistémica, ya se extiende, pero a la mamá que ya llegó con angustia, que ese día, bueno, quiso llorar porque ya en toda la vida y todos los años que lleva en el metro nunca la habían atendido tan bien, el policía que ya se fue con una hernia a su casa, que lo que le den en el liste de paracetamol no le va a servir después cuando se le haga la hernia, y así se vuelve sistémico, ¿no? El órgano interno de control no fue llamado para intervenir, el metro sigue atacado de la risa con su falta de accesibilidad, el señor Harfuch en redes sociales festejándose él solo su grandeza. Eso es sistémico, ya nadie tiene capacidad para detectar qué es lo que está mal en esa película. Sí, que no se dan cuenta de que existió discriminación en muchos niveles ahí. Claro. Y entonces a lo que vamos después es que como no tenemos esta conciencia, y ojo, México es un país que está envejeciendo en un proceso conjunto, pero cada individuo lo resiente en su plano personal, estamos envejeciendo rapidísimo. Aceleradamente me refiero, bueno, los años siguen igual, a lo que me refiero es rapidísimo con respecto a lo lento que van las políticas públicas, porque accesibilidad también es un derecho que hoy día no es de las personas solo con discapacidad. Las personas con discapacidad ponen un estándar a partir del cual dices tú, ah, bueno, mira,
Si ese niño requería que lo cargaran, también lo requiere una persona mayor, lo que la ley llama adultos mayores. Una persona mayor, en sus 60, en sus 70, pues ¿cuántas van a cargar el policía? No, pues es ¿Qué que haces, imagínate Poncho? cuánto, que pesara el muchacho 50, 60 kilos, cargándolo así, ¿no? Porque no lo lleva como bolsa, ¿verdad? Lo lleva cargando en brazos. Yo sigo pensando que es un gran riesgo, la verdad, y donde que las escaleras están también bien protegidas para que no te resbales y todas esas cosas, la verdad creo que sí También fue una buena, desgastadas. sí, bien Sí, pudo haberse ya está. caído él y el chamaco, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, no lo hubieran aplaudido al policía, sino lo hubieran condenado, lo hubieran guardado un rato en la cárcel y ahí el cuento sería uno distinto. O sea, la verdad, en muy buena onda, el policía se la jugó, ¿no? Se la jugó en el sentido Claro. de no solamente de voy a ayudar, sino pudo haber terminado el cuento al revés, totalmente al revés, ¿no? Y eso Pues nos es lleva, que justo. Ajá. Dale, no, dale, dale. eso nos lleva a este informe que vale la pena discutir, ¿no? Sobre la discapacidad que hizo la ONU. Este texto es reciente, es un texto que se elabora en 2019 y se presenta y se distribuye en las sesiones de 2020, por ahí de marzo. Y este informe es de la relatora especial sobre discapacidad. Todavía lo presenta Catalina de Bandas al frente de la relatoría. Hoy la ocupa Gerard Quinn. Este es el informe A, diagonal HRC, diagonal 43, diagonal 41. Nombresazo que le ponen ahí en la ONU para identificar sus documentos. Y este es no del Comité de Expertos en Discapacidad, sino de este sistema de relatores e investigadores, gente que anda ahí bien intencionada alrededor de los temas de derechos humanos, que tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, a ver, creo que es un documento bien interesante del que primero voy a soltar la parte crítica porque es bien breve, es una cosa bien concreta. Eh, en este documento se habla de retos sobre las percepciones sociales que afectan la garantía al derecho a la salud, ¿no? Y creo que no es menor que se aborde este derecho en particular por todo lo que decíamos al principio de que el sistema ONU, para decir mi convención es obligatoria y por tanto algo hay que exigirle a los estados, tiene que partir de sus clasificaciones de salud y de funcionalidad y de enfermedad, entonces pues a huevo que esto es necesario y lo revisa a detalle, ¿no? Ojo, no es porque sea el único derecho que le involucra esta convención, ya hablaremos de eso más adelante, de otros derechos, pero le da un carácter especial por lo que mencionaba hace unos momentos, transitar de un modelo médico hacia un modelo social que reconoce que es la sociedad la que discapacita, y que entonces no estamos hablando de personas discapacitadas, sino de sociedades discapacitantes, ojo ahí, este, pues es súper importante pasar a este detalle de los documentos. ¿Con qué hay que estar alertas? Cuando estamos hablando aquí, y hay que remitirse a Fiona Campbell, a Stella Young, a Robert McGruer, a Oliver, a Michael Oliver, eh, justo en esta cuestión que hay una ideología de fondo como sociedad, que esa no cambia por más que la norma o el informe tenga textos muy bien definidos. Y es la idea subyacente de que la discapacidad visual, auditiva, intelectual, inspira a las personas a pensar en es que son angelitos, son lindos. Ay, te cuento, mi amigo, ya te conté de mi amigo, él es bien lindo, es un héroe, es un genio, me inspira. Ay, no sabes, estaba comiendo una torta el otro día y decía yo, qué buen amigo tengo. Es esta idea de ser, pues, estos seres especiales y de bonomía garantizada, ¿no? Pero hay al lado de estos una discapacidad de la que se habla poco con honestidad, que es la de la diversidad psicosocial, las personas que en determinadas condiciones pueden estar en situación de discapacidad psicosocial. Esta diversidad está densamente patologizada y allí lo que subyace en la ideología así repartida en todos lados, incluyendo las autoridades, es la persona peligrosa, es el loco peligroso. Entonces yo te pongo ahí, Poncho, antes, ya para cerrar el tema de los policías del metro y del metrobús.
Eh, ¿Tú crees que si hubiera sido una persona y es bien estereotípico, ¿no? A alguien a quien el policía le dicen, es una persona con discapacidad, la gente también no hubiera reaccionado igual en el metro, cárgalo y ayúdalo, ¿no? No lo hubiera hecho. Dicho por funcionarios de movilidad en la Ciudad de México. Sí es que qué miedo porque se pueden subir con armas. Personas asociadas con diagnósticos psiquiátricos, porque, no sé, les ven que van caminando y van hablando solos. Bueno, van hablando solos y no traen celular, entonces no traen manos libres. Con Es su una amigo persona que... invisible. Sí, y la verdad que, pues, qué jodida sociedad tenemos, que es mejor tener amigos invisibles que tener otros amigos que no son tan chidos, ¿no? Pero esto es una cosa que el informe sí deja de lado. Ideológicamente, hay personas que la salud, la barrera es la falta de autonomía porque son ángeles y otras personas de las barreras actitudinales reaccionan bien alertas por el tema del peligro. Y eso incide en los regímenes de salud, en las normas de salud, de una manera muy amplia. Entonces, si quieres, vámonos al informe, porque solo hay que anotar que esto sí es relevante a la hora de leer el informe, porque mezclan todo, muy bien documentado, en un plano de avanzar en temas de detectar este capacitismo del que venimos hablando como una barrera específica en salud. No solo es ahí, pero qué bueno que salió este estudio tan detallado. ¿Tú qué Yo, opinas, Poncho? yo, te Algo me habías pro- dicho de ética. yo te propongo que este informe lo abarquemos la próxima semana, porque ya llevamos un rato y es que Ceci y yo nos agarramos, sí, nos vamos, y se fueron, ¿no? Y si no es, si nada más yo quisiera dejar ahí un apéndice, ¿no? Para que esto pueda todavía agarrar más sabor en esto, Ceci, que es sobre esta noticia que salió recientemente de los Dime. hospitales psiquiátricos. ¿No? Salió una nota donde dicen que ya van a desaparecer los hospitales psiquiátricos y tiene dos lecturas, ¿no? Una buena y una mala, ¿no? La buena es que se busca hacer otro tipo de atención médica, ¿no? Y la mala, pues es que hay que ver si hay el dinero. Pero ¿tú qué opinas? Uy, pues qué bueno que estamos pensando en tener un programa amplio sobre este tema. A ver, mmm, yo creo que una cosa que ha pasado con esta administración es que tiene como claro algunos síntomas, algunos diagnósticos, y dice, bueno, pues voy a moverle a la ley de salud mental. Eso, la ley general de salud es de las que más van y vienen en proyectos y propuestas de reforma. Eh, Porque el modelo médico es esto que mueve a la sociedad a patologizar la experiencia humana, y eso también le pasa a los legisladores. Esta administración tenía la idea de que había que meterle a la ley de salud, y creo que no era erróneo. Ahora, creo que una cosa muy interesante es plantearte servicios psiquiátricos o servicios de salud mental sobre bases diferenciadas, sin preguntarte dónde colisiona tu norma, que pudiera ser necesaria para fines operativos del hospital, eh, con los derechos humanos de las personas, Poncho. Ahí hay muchas cosas que preguntarnos. Esta ley trae algunas mejoras, enuncia algunos detalles que no se habían hecho explícitos en la legislación de salud mental en México, pero sigue permitiendo los internamientos involuntarios. Esto trae como consecuencia pues también los tratamientos forzosos. No tiene al menos a nivel legislativo, quién sabe después cómo lo vayan a desarrollar en las normas oficiales mexicanas, no está planteado el desarrollo que quisiéramos ver para decir, la ley está media rara, pero hay un plan más amplio. Entonces creo que al menos de la 4T en salud mental lo que me da la idea es que tienen el diagnóstico, pero como en otras cosas le va a pasar que la ejecución y el financiamiento va a ser otro rollo. No por nada nos detuvimos tanto hablando de que discriminación estructural es no meterle lana a los derechos para garantizarlos, y esta ley pues ya va para allá. Ya tiene problemas de financiamiento. Creer que cerrar hospitales psiquiátricos, reconvertirlos, hablar de desinstitucionalización, que es un palabrón para el que vamos a dedicar un programa, que eso ya es como lo más progre, no lo es.
porque para eso se requiere financiamiento. Para dejar sentado aquí lo chido de este programa, de este tema que tú sacas sobre salud mental, cerrar hospitales tiene retos propios para garantizar el derecho. Pero mientras subyace, hablando de cuestiones ideológicas como las que hablaba Campbell, en este caso, mientras existe una lógica manicomial de la persona peligrosa, la persona que puede ser violentada, mientras esto permanezca, pues no hay mucho que festejarle a esta ley. Y bueno, más allá de lo que quisiéramos ver así y los derechos de las personas con discapacidad garantizados no lo están, hay mejoras, insisto, pero además también aquí es importante, así como hablábamos de Harfush, que dejaba de procurar defensa en su gremio que dirige, aquí también la Secretaría de Salud omite hacer una buena regulación del consentimiento informado, que es la institución con la que se protege la capacidad jurídica de las personas, o sea, sea operativa, ni en favor de las personas usuarias, de las personas ciudadanas, de las residentes en México, pero tampoco a favor de sus médicos, del mismo sistema. Entonces, creo que es una ley donde habiendo tenido la oportunidad, porque fue una ley con mucho input, con muchas entradas, con parlamentos, con conversatorios, con mucho trabajo ahí atravesado para retroalimentar a los legisladores, aún así se impuso una ideología de cómo se visualiza a la persona usuaria de los servicios, y es alguien a quien no le van a facilitar ejercer su autonomía, su capacidad jurídica, y además no se va a invertir en servicios que garanticen que la persona no requiere internamientos. Entonces, cerrar manicomios en un país donde no hay derecho a la vivienda, donde no hay otros derechos garantizados como el del trabajo, pues estás mandando gente a vivir vulnerabilidades muy amplias, Poncho. Dicho esto, quiero cerrar con algo que en otra ocasión vamos a ampliar más, que es que en México parece que tenemos derechos humanos para personas que tienen casa y derechos humanos para personas que no tienen casa. Porque aquí yo no veo las políticas justo para las personas que ya están en situación de calle y que ya requerían una política diferenciada para garantizarles sus derechos. No, y es que es un problema muy serio. Aparte, bueno, yo, como platicaba contigo al inicio del programa, los hospitales psiquiátricos les daban unos tratos tan horribles a los pacientes, ¿no? No se caracterizan por ser de trato amable, ¿verdad? Los psiquiátricos, ¿no? Alguna vez un amigo decía, lo peor que le puedo decir a una persona es que pare en un psiquiátrico, no es lo peor, ¿no? Es un trato horrible. Pero pues ahora a ver cómo es que se puede hacer esto, ¿no? Realmente urge dinero para estas cosas. Yo sé que los vemos como los otros, como bien decía Campbell, ¿no? Los vemos como los otros, pero híjoles, es que de no hacer eso, las cosas se irán complejizando más. Entonces, pues, ¿qué te parece, Ceci, que para el próximo programa analicemos esta declaratoria, ¿no? Esta informe de la relatora especial sobre personas con discapacidad, para que no nos ahoguemos más en tiempo? Y pues por mientras dejarlo ahorita para que los compañeros, los podescuchas, videoescuchas, pues manifiesten su opinión sobre esto que hemos hablado hoy sobre capacitismo, ¿no? Va a estar maravilloso dejarlo para el otro tema, Poncho, también para agarrar a los escuchas más relajados y nosotros también más frescos. La verdad que el tema le da para mucho. Es un informe completo en sí mismo que yo creo que va a ser padre que también lo revises tú desde toda la experiencia que tienes en temas de bioética. Porque, insisto, no son temas médicos, no son temas que residan en la característica de la persona, sino en otros temas más amplios, y hay que complejizar cómo se abordan. Creo que ese es el gran acierto de este informe, que va muy al fondo de un derecho en particular y le da nombre a las cosas. Nos quedamos para el otro, y a mí me gustaría mucho pensar que el gran reto sobre reproducir, mantener, financiar y hacer operativizar el capacitismo es que, así como decíamos hace un momento, de que no hay personas normales, lo que habría que pensar es que lo que somos, lo que son, cuando interactuamos, somos personas en proceso de adquirir discapacidad.
tal vez más rápido, más acelerado, tal vez en un procesos muy Todos lentos vamos en rumbo a la incapacidad, en algo. Todos vamos en rumbo para allá. No, no así que en hay. realidad estamos hablando por el bien de nuestra propia condición futura, ¿no? Sí. Por eso es que al inicio yo te decía, no es que disfruten de los derechos de los demás, tú y yo vamos para allá, todos vamos para allá, ¿no? Es decir, aunque te sientas guapo y fuerte, hermano, un día no vas a ver, o un día no vas a poder caminar, o un día no vas a poder correr como quisieras correr, y entonces requiere ciertas cosas que se tengan que otorgar por parte del Estado. O sea, el cuidar estos Exacto. derechos es algo de cuidar nuestros derechos también, ¿no? Es tener visión de futuro, así que ya si no lo hacen como este policía por piadosos y por lindos, háganlo por hábiles, ¿no? Por tener esta perspectiva con respecto al futuro, por futuriar. Y además, pues también recordar una cosa, yo creo que todos los chavos en su casa han de tener, no sé, este familiar sabio, sea abuelita, sea abuelito, sea una tía, que te dice, como te ves me vi, como me ves te verás, puta, eso es una piedra bien dura que te caiga encima cuando no te activas en pro de los derechos de las personas. Y cierro yo mi participación recordando una cosa que decía Jan Yarab, el que estaba aquí en la Oficina de Derechos Humanos, el enviado de la ONU. Él decía que en México llamábamos defensor de derechos humanos a cualquier persona. Y hay quien gestiona intereses propios y se vale ser gestor. Va por sus derechos. Es un gestor de derechos. Y un defensor de derechos humanos es el que piensa, pues claro, en sus derechos, pero que defiende los derechos de todas las personas sin que medie estrictamente el interés. Ese es un verdadero defensor de derechos humanos. Sí, eso sin duda alguna. Pues bueno, Ceci, vamos a dejarle hasta aquí, ¿no? Muchas gracias a todos por prestarnos su atención. La próxima semana volvemos a feminismo, vamos a hablar de Donna Haraway y la que sigue, pues vamos a hablar de este informe de la ONU. Hasta luego, Ceci. Hasta luego, Poncho, un gusto.